Hola, estamos comenzando el en vivo. Hoy tenemos a Ernesto Carrión. Voy a esperar a que vayan entrando. Estoy segura que en breve van a ir entrando pues todas las personas que nos han dicho que van a venir. ¡Qué emoción! Y voy a ir llamando por supuesto. Genial. Aquí estamos. Hola, qué lindo verlas, qué lindo verlos. Ya se están uniendo algunos. Los saludo. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Hola Ernesto, ya veo que entraste. Te voy a volver a invitar esta vez. Igual que la vez pasada, vamos a intentarlo hasta que ahora sí. Qué Hola. lindo verte, Ernesto. Qué gusto. ¿Cómo No, estás? tú me ves, porque yo solo te veo a ti arriba. Sí, sí está Así mismo es. Tú me ves arriba, yo te veo abajo. allá, perfecto. Pero sí me ves, Perfecto. porque yo no puedo ver abajo nada. Ya, pues, No, exacto. dale, dale. Ok. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Ernesto? ¿Cómo vas, Mariela? Gracias por la invitación a este live para hablar de literatura. Así es, Ernesto. Gracias a ti. Es un honor, un privilegio tenerte. Y bueno, tal como conversamos, voy primero a presentarte, a contarle un poco a esta audiencia que se está uniendo, que en estos próximos minutos van a ir entrando, van a ir llegando. Quién es Ernesto Carrión y de qué vamos a conversar hoy día. También recordarles que este programa pues queda grabado, entonces si después lo quieren escuchar en diferido, increíble, ahí lo escuchan completo, pero sí es importante recordar que la ventaja de estar en vivo es que todos ustedes pueden participar, hacerles preguntas, comentarios a Ernesto y ser parte pues de esta conversación también. Entonces, les comento un poco quién es Ernesto Carrión. Él es un escritor guayaquileño, nacido en 1977. Desde su primera publicación en el 2002 con su libro de poesía, El libro de la desobediencia, con el que ganó el Premio Nacional César Dávila Andrade, Ernesto no ha parado. Su poesía marca un antes y un después en la literatura ecuatoriana y lo ha convertido en un escritor de culto a nivel internacional. Tiene hasta el momento 15 libros de poesía y este año ha ganado la beca de residencia Gonzalo Rojas justamente en el ámbito de la poesía. Cabe recalcar que esta distinción tiene el nombre de un poeta chileno, Premio Cervantes. Es una distinción muy importante, como me estuvo comentando el día sábado Ernesto, que estuvimos conversando. Hasta aquí, ¿cómo voy, Ernesto? No me he equivocado en nada. En algo sí. ¿En qué que me equivoqué? Corrígeme. el libro de la desobediencia no es el libro que ganó el César Dávila, ese es Carnivales. ¿Qué? El segundo libro ganó el César Dávila. Pero no importa, es que ya no pasa nada. Para anotarlo, porque Dale. te cuento que este dato lo saqué de una fuente de internet y sí me Ah, interesa corregir. no, el libro de Entonces, desobediencia fue mi primera publicación que apareció en el 2002 en el encuentro de literatura Alfonso Carrasco Vintimilla, y esa misma semana obtuve el premio César Dávila con Carnivales, que era el segundo libro que continuaba con este trabajo, ¿no? Que era La muerte de Caín, que era una obra un así, poco religiosa. Sí. hermosa, estuve en ese lanzamiento, impresionante escucharte leer poesía. Gracias por eso. Yo estas pequeñas correcciones, estas fe de ratas las voy a ir publicando después No te en preocupes. nuestros posteos que tenemos después. Siempre después de los en vivos tenemos ciertos posteos que me gusta que se quede en nuestra audiencia con esa información, entonces ahí se los coloco. Perfecto. Bueno, les comentaba que Carrión ha escrito además 12 novelas. Realmente, Ernesto, tu ritmo de producción es una locura, impresionante. Has llegado a publicar 2 libros por año. Muchas de tus novelas han recibido premios muy importantes. Por ejemplo, en el 2019, el premio Miguel Donoso Pareja por la novela El vuelo de la tortuga, novela que aborda el tema de la migración, pero desde el enfoque principalmente de las personas que se quedan en Ecuador. El premio LIB de novela 2017 por la obra El día en que me faltes, inspirada en la figura del poeta Medardo Ángel Silva, y el misterio alrededor de su muerte. Más tarde hablaremos un poquito de ese tema.
También el premio Casa de las Américas de novela en el 2017 por Incendiamos las yeguas en la madrugada, donde la figura del sur, de la ciudad, cobran un rol protagónico. Cabe recalcar además que Ernesto es el único novelista ecuatoriano que ha ganado este premio Casa de las Américas en este ámbito, ¿sí? Entonces, Ernesto, bueno, contigo podemos abordar infinidad de temas. Como lo hemos anunciado, el tema del en vivo de hoy será la documentación como apoyo a la obra de ficción en el marco del próximo lanzamiento de la trilogía Triángulo Fuser con la editorial Seix Barral. Y aquí hacemos otra pequeña fe de ratas. Importante entender de qué va el Triángulo Fuser y me gustaría que primero nos contaras ¿qué textos son los que incluye esta trilogía? Cuéntanos un poquito, Ernesto. Dale, gracias por la invitación. Triángulo Fuser reúne, bueno, por primera vez 3 novelas, ¿no? Tríptico de una ciudad, que apareció en el 2016, Ciudad Pretexto, que apareció también en 2016, y la que se mantenía hasta ahora inédita, que era Ciudad de Fondo. Estas 3 obras están pues evidentemente unidas, hiladas, y giran alrededor de estos 2 meses de el Che Guevara en Guayaquil en 1953, pero habla de muchas otras cosas, ¿no? O sea, de eso vamos a ir conversando más adelante. Pero sí, finalmente, Seix Barral la publica ahora en octubre, empieza a circular. Es una novela que tiene pues 600 páginas, ha sido un trabajo muy arduo, sobre todo que la última parte no le puse el punto final, sino hasta el año 2021, cumpliendo así 10 años desde el tiempo en que empecé a escribir este libro, que fue en el 2011, cuando empecé con este proyecto, ¿no? Entonces sí, eso sería, ¿no? Eso es Triángulo Fuser, por decirlo a brevísimos rasgos, ¿no? Muchísimas gracias. Cuéntanos un poco el proceso, un poco más sobre ese proceso de documentación que has realizado para esta trilogía. Dale, a ver, te cuento. Primero te encuentras con esta historia, que es una historia que tiene un vacío, ¿no? Un vacío dentro de la historia de la ciudad, pero sobre todo también que tiene que ver con la historia de este personaje histórico, ¿no? Entonces, lo primero que me llamó la atención fue el hecho de que yo había leído el Diario de Motocicleta, ese famoso diario que todo el mundo ha leído, que se hizo una película con Gael García Bernal, etcétera, ¿no? Este diario de motocicleta registra el paso de Che Guevara con Alberto Granado en su primer viaje por América Latina. Allí no pasa por Ecuador. No, ojo con esto. Ya. Después él regresa a Argentina, saca 16 materias que tenía colgadas para graduarse de médico, lo hace en tiempo récord, se gradúa y se vuelve a ir. Pero esta vez se va con otro amigo, con Carlos Calica Ferrer. Ya. Es con este amigo con quien llega a Guayaquil. El tema es que cuando yo era muy joven, leí diarios de motocicleta como mucha gente, ¿no? Y evidentemente tenía 17, 18 años, me llamó la atención, vi la película como todo el mundo, ¿no? Entonces, luego de eso, leí el segundo diario que se llama Otra Vez, ¿ya? Que es el diario sobre su segundo viaje. Y verdaderamente los tonos son muy distintos, ¿no? Entonces me llamó la atención, yo tenía también en ese entonces 24 años, creo. Me llamó la atención descubrir la diferencia entre los 2 diarios, pero quedó allí, ¿no verdad? Porque hay una cosa muy complicada con un personaje histórico de este tipo. O sea, el mismo Vargas Llosa habla de lo imposible que es escapar de la seducción de este personaje, porque es el héroe mítico que muere, ¿no? Que muere por su ideal. Entonces, ¿qué más se le puede aportar a este personaje? Entonces, realmente, para mí era casi imposible encontrar la historia del Che en Guayaquil, sobre todo porque está muy poco registrada, y aparte de eso, porque la forma en la que se trata al personaje siempre tiene que ver con inflar más el mito, ¿ya? Entonces, se infla el mito, incluso cuando intentan decir que van a poner el lado humano o quién era él, pero la persona se está incluso contribuyendo al mito. Entonces, era muy complicado, no solamente por querer desinflar el mito, que no es que mi interés era desinflar el mito, mi interés era encontrar esos 2 meses. El tema es que es muy difícil encontrar bibliografía, documentos, documentales, textos, entrevistas, donde su imagen no apareciera pues ensalzada, convertida en ese personaje mítico, en ese guerrillero que todo el mundo admira, ¿no? O que mucha gente admira, no todo el mundo, mucha gente. Entonces, de frente me di con esa realidad, lo que era difícil. Aparte de eso, en el diario de él
él apenas dedica fragmentos a la parte de Guayaquil. Él la llama Guayaquil ciudad pretexto. Por eso es que la segunda parte del libro se llama ciudad pretexto. ¿Ya? Entonces, toda la parte de Guayaquil está entrecortada y casi que podría decirse incluso que parece editada. Es muy extraño esto de aquí. Que te y pausa, Ciudad Pretexto, publicada en 2016. Sí. Esta es una de las que estará en esa trilogía. Esta es la segunda que está dentro de la trilogía. Entonces, no podías encontrar nada más. Vas al diario del Che otra vez y ahí está la parte de Guayaquil completamente cercenada, por decirlo así. Sin embargo, antes de Guayaquil hay párrafos, hay personajes, hay diálogos, por decirlo así. Después de Guayaquil, Panamá, Guatemala, hay diálogos, hay personajes. ¿Qué pasa con Guayaquil? ¿No? Es la primera interrogante para mí, pero un poco muere ahí, ¿no? Después aparece un libro increíble, que es este libro que está aquí, no sé si se ve. ¿Se ve? Se ve. Este libro lo publica el periodista Pepe Guerra Castillo. El libro Pepe Guerra lo utiliza para publicar una foto del Che, que sería la única foto que certifica que Guevara pasó por aquí. Es una foto donde él está, digamos, como dormido sobre una panga en lo que debería ser el río Guayas. La foto está envuelta en las más inverosímiles circunstancias. Entre esas, una, el fotógrafo no recuerda haber hecho la foto, no la reconoce y no tiene los negativos. Dos, Pepe Guerra es el único que recuerda cómo se hizo la foto, ¿no es verdad? Pero, curiosamente, la historia que él dice sobre la foto es que el Che Guevara nada el río Guayas, le da un ataque de asma y que el fotógrafo le saca la foto en ese momento. Una foto que está evidentemente cortada. O sea, el formato de la foto es un formato editado. La foto está alargada de esta forma que no puede ser menos una foto de una cámara en la época de 53 que eran cámaras de cajón, ¿no? Imposible que existiera ese tipo de fotografía. Ahora, las circunstancias son muy extrañas alrededor de la fotografía. El libro de Pepe Guerra Castillo, que me costó un montón conseguirlo, porque tuve que ir a la casa de Carlos Calderón Chico, que me lo cambió por un libro de poesía, está lleno de datos incorrectos. O sea, tanto así que te hace dudar que Pepe Guerra haya conocido a Che. Pepe Guerra piensa que el Che llega a Guayaquil de la mano de Alberto Granado, desde el primer viaje en motocicleta. Ya, no, rarísimo. Bueno, por allí casi no importa el libro de Pepe Guerra, solo la foto importa. Y el hecho de que el fotógrafo, Miguel Rogelio Jordán, no recuerda haber hecho y no tiene negativos. Quien tiene los negativos es Pepe Guerra. Cosa curiosísima también. Pero bueno, siguiendo la historia, para que entiendas. Está ese fragmento borrado, ¿no? Entonces empiezo a buscar documentación a pesar de que mi historia era una historia de ficción. Mi novela es una novela de ficción. Sin embargo, necesitaba la documentación para poder tratar de acercarme lo más posible a cubrir ese espacio que está borrado. Entonces, ¿qué pasa? Primero acudes, hay este libro acá, mira que lo tengo justamente a la mano. Este libro acá de Ricardo Rojo. Ricardo Rojo es el que va a pasar con el Che en Guayaquil en Las Peñas. Es uno de los chicos argentinos. La parte de Guayaquil, nuevamente, quizás es la que más habla, parte de Guayaquil habla. Sin embargo, confunden los lugares, no dicen el barrio de Las Peñas, dicen la Quinta Pareja, etcétera, ¿no? Sobre todo venía el tema más complicado para hacer esta obra, que era el hecho de que los argentinos que pasaron con el Che en Las Peñas por 2 meses, viviendo en Las Peñas, ninguno en entrevistas que recopilé, que están por internet, que están en diarios argentinos, que están en blogs, etcétera, ninguno conoció a ningún ecuatoriano. ¿Sí? O sea, ninguno. O sea, ningún argentino dice, yo conocí a Fortunato Safadi, yo conocí a Ana Moreno, yo conocí, que según la historia de la ciudad, son los que el Che conoció en Guayaquil. Y ahí viene otro punto. Los historiadores, cuando acuden a esta historia de Che, a cubrir la historia de Che en Guayaquil, dicen que el Che vivía en Las Peñas con Fortunato Safadi y Ana Moreno, es falso. Que el Che, esto lo habéis leído, periódicos argentinos, que el Che hacía traer los botes bananeros hasta el puerto. Cuando los botes grandes ya no llegaban al puerto. Decían que trabajaba en el Lorenzo Ponce, también era falso. Decían que curaba niños gratis, también era falso. Entonces me di cuenta cómo de pronto empieza la misma ciudad a tratar de cubrir la historia de ese personaje. Primero se lo quiere quedar, ¿no? La ciudad, ¿sí? Por eso hay un busto ahí.
que no sé qué hace allí el busto, pero está allí. Ya, está el busto allí, pero la ciudad se lo quiere quedar, pero la ciudad no tiene cómo cubrir esa historia. Entonces, evidentemente, ¿qué se dice? Que conoció a Aykasi, que le firmó Guasipungo, que conoció a Enrique Gilbert, que conoció a todos los socialistas. Es mentira. O sea, realmente él llega con Carlos Calica Ferrer y se encuentra con 4 argentinos más y comparten los 6 la pensión de las Peñas. Sin embargo, todos están de acuerdo de que el Che no sabía nada de política y que no le interesaba la política. Entonces, allí venía mi problema. ¿Cómo empato a este chico, a este Che de 25 años, con el Che que un año después va a conocer a Fidel Castro y que en México va a entrenarse para ir a Cuba y que se va a convertir en el Che Guevara? Eso ya, desde allí ya era un conflicto. Pero aparte de eso, había algo súper interesante también en la historia, ¿no? ¿Qué era lo que te voy a decir? El Che viaja con Carlos Calica Ferrer, pasa por Guayaquil para ir a Venezuela, a Caracas. Él tenía que ir a Caracas, donde Alberto Granado, el amigo del primer viaje de Diarios de Motocicleta, ya estaba trabajando en una petrolera y tenía trabajos para ellos, porque la situación pues económica en casa no estaba bien. Entonces, ese era el viaje. El viaje era ir a Venezuela a trabajar. Cuando pasa por Guayaquil y conoce a estos argentinos y entra en contacto con otra realidad, su viaje cambia. Y en lugar de seguir con Carlos Calica Ferrer a Caracas, él se va a Guatemala a ver la reforma agraria del gobierno de Jacobo Arbenz. Y ahí viene el punto. Carlos Ferrer sí se va a Venezuela y se queda por 10 años. Va a cumplir el trabajo que van a cumplir. El Che va a Guatemala, conoce a guerrilleros cubanos que habían estado en el ataque al cuartel Moncada, que luego le presentan, entonces a Nico López, que luego le presentan a Fidel en México, y él se convierte posteriormente en el Che Guevara. Entonces, es muy curioso pensar que si él, de no haber pasado por Guayaquil, su historia tendría que haber cambiado, sería otra su historia. Pero no solo su historia, sino la historia también de un continente. Si pensamos en la incidencia que tuvo su figura en movimientos guerrilleros de los 70, 80, etcétera. O sea, toda esa transformación se da solamente por un giro en las decisiones que ocurren en Guayaquil. Y ahí viene qué pasó en Guayaquil y por qué está borrada ese fragmento de la historia. Bueno, para eso van a tener que leer el libro. Pero en todo caso, sí, había todas estas imposibilidades, pero también había algo muy curioso con respecto a los diarios. El Che muere en el 67. Su diario, o el diario de motocicleta, vamos a decir, el primer diario de viaje, no, se publica en el 92, o sea, 25 años después de su muerte. ¿Ya? Y eso es algo que evidentemente llama mucho la atención. Entonces, como tenía que documentarme, seguí buscando información y evidentemente me di con el libro del padre. El padre del Che publicó un libro que se llama Mi hijo el Che por los años 80, creo, cuando el hijo murió, que es este libro que está acá. Ya. Entonces, en este libro, el padre va al estudio del Che cuando el Che muere y encuentra que su hijo estaba pasando a limpio el cuaderno de viajes. Y él nos hace el favor de reproducir fragmentos originales del cuaderno de viaje. Esos fragmentos sí aparecen en Diarios de Motocicleta, pero aparecen cambiados. Ahora, ¿eso qué significa? Significa que Diarios de Motocicleta es una novela de autoficción, reescrita por el Che Guevara, y quizás no terminada por él. Por eso tomó tanto en salir. No lo sé, ahí estaría especulando demasiado. Pero por eso es que Diarios de Motocicleta es tan lineal. Por eso tú ves el viaje de este chico que va cobrando conciencia en el camino y que va creyendo en las injusticias, que tiene que luchar, y Estados Unidos y todo lo demás. En cambio, el diario Otra Vez, que es este de acá, tú lo que ves es a un chico que va se emborracha, pierde la cámara fotográfica, es errático, llega a Guayaquil, o sea, un diario. Porque ¿qué es un diario, Mariela? Un diario son retazos de conciencia de alguien que va poniendo paulatinamente cosas, proyecciones, sueños, ¿de verdad? Decepciones, o simplemente anotaciones, ¿no? Eso es un diario. Un diario tiene que estar lleno de vida, y para estar lleno de vida tiene que ser fragmentario, tiene que verse esos retazos, no puede ser lineal, menos algo como una novela. Entonces ahí me di cuenta de la diferencia de los dos diarios y de que el truco está en cómo la gente los ha ido manejando con el tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente, ante todo eso, cómo plantear ya la novela, ¿no? Pero ahí paro
que puedas Exacto. preguntarme, sí. Entonces, nosotros estamos enfrentados aquí a un texto, a una trilogía, a 3 novelas en una novela, que además ya nos contarás que tiene varios géneros, que tiene pues cuentos, cartas, investigación periodística, hasta un guión cinematográfico, y que tiene una profunda investigación que desafía muchas de las publicaciones históricas erradas en la figura del Che de Guayaquil, y que por un lado las corrige, las rectifica, retoma, digamos, investigación real que tú has realizado, pero que por otro lado también ficcionaliza, llena vacíos. Pero estos vacíos que llena, estos vacíos históricos que llena tu personaje, están hechos, tienen la finalidad de, digamos, dar solución a este misterio, de qué pasó en Guayaquil para provocar ese cambio o ese desvío en el destino del joven Ernesto Guevara hacia convertirse en el Che. ¿Estamos bien hasta ahora? Yo creo que el tema es que verdaderamente, como lo plantea un poco hacia el final de la novela, hay un texto escrito por Wilfrido Corral que analiza el libro, ¿no? La novela histórica como tal no se puede reinventar quizás, porque la novela histórica también servía para cubrir, pues, no solamente para legitimar ideologías, ¿no? ¿Viste? Para eso estaba también la novela histórica, para gente que estaba a favor o en contra de ciertas tendencias ideológicas del momento, ¿no? Entonces, en este momento, una novela histórica para mí no tiene cabida y no tenía cabida la novela histórica, y mi idea nunca fue esa. Entonces, para poder crear esta obra y encontrándome inmediatamente con un montón de cosas que serían polémicas con respecto a la figura de Guevara, porque realmente lo primero que voy a encontrar en todas son las ausencias, ¿no? O sea, todas esas ausencias de información, por ejemplo, están el libro de John Lee Anderson sobre Guevara, apenas habla la parte de Guayaquil, él consigue hablar con uno de los chicos, con uno de los argentinos, consigue también hablar con la viuda de otro, ya, uno es Eduardo Gualo García, el otro es Andrew Herrero, él consigue hablar con Andrew Herrero, que todavía está vivo, y con la viuda de García, consigue hablar con ellos y trata de cubrir la parte de Guayaquil, que ligeramente la cubre, ¿no? Pero sin embargo, no, está el misterio de cómo se va el Che de aquí, ¿ya? Y para que veas cómo el mito siempre está imponiéndose a la realidad. El mito, lo que yo había leído, porque fueron 10 años de investigación, el mito decía que él había viajado en un barco de la United Fruit hasta Guatemala, hasta Panamá. Entonces la gente decía, se fue en un barco del imperio, o sea, no, esa es la leyenda, ¿no? La verdad es que no, la verdad es que lo ayudó a salir un señor que trabajaba en una agencia de seguros, ya, que aparece borrado de la historia aquí, que de apellido Arbaiza, y aparece mencionado en su diario 2 veces. Es el único que aparece, el único que aparece 3 veces mencionado en su diario. El único de los ecuatorianos que aparece mencionado 3 veces. Pero también había, había la situación de que por qué en ese lapso de tiempo los ecuatorianos, me refiero a los que sí lo conocieron, me refiero a Fortunato Safadi y a Ana Moreno, supongamos a Pepe Guerra, a Cristóbal Garcés Larrea, que también lo conoció y que lo mencionó muchas veces, incluso en su última entrevista antes de morir menciona esto, que el Che entraba a su habitación a escuchar música en Las Peñas, en la pensión de Las Peñas. El tema es por qué los ecuatorianos no conocieron a los argentinos. O sea, había 6 chicos en esa pensión, pero ningún Es decir, ecuatoriano solo el Che conoce a los ecuatorianos, los otros argentinos con los que estaba el Che no conoció. no conocían a los ecuatorianos. ¿Qué pasó ahí? De hecho, hay otra cosa. Por ejemplo, hay un libro que publica ahora por el año 2007 Carlos Calica Ferrer, que es con el que hace el segundo viaje el Che, que sí se va a Venezuela, ¿ya? Y él publica el libro, para mí, copiando los nombres del diario otra vez, porque el Che menciona a Jorge Maldonado Renela, pero cuando lo han transcrito han puesto Reinilla en vez de Renela, ¿ya? Y Enrique Arbaiza han puesto Arbuiza en vez de Arbaiza. Arbuiza no existe ese apellido. Entonces, cuando los menciona Carlos Calica Ferrer hace lo mismo, pone Reinilla y pone Arbuiza. O sea, los copia textualmente del libro otra vez del Che. El tema es muy curioso, sobre todo también las intenciones de la gente de coger la biografía y de hacer lo que le da la gana con la historia, ¿no? Primero, el primer diario del Che, hablo del diario El Primer Viaje, sale 25 años en el futuro. Nadie se imaginaba que eso iba a pasar.
o que lo tenía. Entonces, cuando Ricardo Rojo publica, mi amigo el Che, Ricardo Rojo lo publica un año después de muerto el Che, en el 68. Y él cuenta la llegada a Guayaquil y que él le dice al Che, vámonos a Guatemala para que conozcas la reforma agraria. Y él se pone en el libro como que es gracias a él que el Che se convierte en el Che, porque era un chico que andaba por ahí simplemente hipeando, por decirlo así. Y gracias a él va a cambiar. Él no se imagina que 25 años más adelante va a salir el diario donde él va a decir quién es el que le dice vente con nosotros a Guatemala, que no es Ricardo Rojo. Ya. Entonces, hay un montón de cosas allí, de gente también que ha asumido cosas. Hay cosas, no solamente, no son errores, ¿no? Hay tergiversaciones, hay personas que han hecho arbitrariamente cosas, ¿no? Por ejemplo, en los documentales que existen, yo tuve que verme todos los documentales. Hay uno en el que cuentan el primer viaje que él pasa por Perú. En el segundo viaje también pasa por Perú. Pero lo que hace el documentalista es, en vez de en el segundo viaje entrevistar a Carlos Ferrer, que es con quien está viajando por segunda vez, con quien llega a Guayaquil, entrevista a Alberto Granado, el del primer viaje, de un viaje donde van a leprosorios, etc. O sea, él decide cambiar de interlocutor porque no le sirve Carlos Ferrer, porque ese segundo viaje es mucho más banal o mucho más, no sé cómo decirlo, mundano, por último, ¿no? Entonces no le sirve, porque no le sirve para el mito. Entonces, encontrarme con todo eso me obligaba a mí hay que parchar la historia. ¿Cómo la vamos a parchar? Hay que parcharla con ficción. Entonces me creo a estos dos personajes, estos dos chicos de la Universidad Católica que están estudiando, están en cine y tienen que crear el guión de reconstruir esos 2 meses del Che. ¿Cómo se lo puede reconstruir, no? Y así arranca un poco la novela. Tratando ¿Estos chicos van a estar a lo largo de las 3, de toda la trilogía? Mariano Torres aparece al final, ya no aparece Pablo Paredes, aparece Mariano Torres. Él termina concluyendo el guión ya lo vemos finalmente en la tercera parte, pero ya él, un poco mi viaje es el viaje de Mariano Torres, quiero decir, esos 10 años que le tomó a Mariano Torres fueron los 10 años que también me costaron a mí. Me refiero a tratar de cubrir y ver cómo cubrir eso de allí. Ahora, lo que vendría a ser un poco más curioso es el hecho de que aparece en una entrevista que le dice el Che a Carlos Ferrer, porque Che se pierde del grupo, ¿no? Y Carlos Calica Ferrer sí lo dice en una entrevista que aparece en internet, que él se va, que él andaba con intelectuales de Guayaquil. Y él le dice, los poetas aquí son una industria, ¿no? Y esa frase, ¿no? Industria, en boca de Che, genera un debate entre los amigos, ¿no? Él dice, bueno, pero puedo decir, no estará diciendo que es una tierra de poetas Guayaquil. Dice, no, porque puedo decir, es una tierra de poetas. Industria es otra cosa, es algo que se explota. Entonces, de alguna forma, él empieza a andar con poetas en Guayaquil. Ahora, ¿qué pasa? Ahondemos un poco en eso, ahondemos en esa imagen no tan conocida o nada conocida del Che y su relación con la poesía, esa faceta del Che Guevara con su poesía y lo que tú me comentaste, su vínculo con poetas de Guayaquil. Entiendo que esto es algo que tú vas a abordar en Triángulo Fusser y que viene justamente pues de esa investigación que nos cuentas. Sí, a ver, me parece que quizás no hay una novela, no existe realmente un documental donde se aborde su relación como poeta frustrado, ¿ya? O sea, Guevara incluso educaba con poesía, en la selva en Bolivia educaba con poesía, pero aparte de eso, él escribió poesía, ¿sí? Escribió, leyó poesía y sobre todo, pues, era un género que cultivaba y un género que asumo le generaba algo, ¿no? Entonces, esa faceta me interesaba. Y ahora también hay un punto, ¿no? Guevara va a estar en contacto en Guayaquil con poetas y con gente gente de la bohemia, y muchos de ellos muchos eran homosexuales, ¿no? O sea, y allí es donde se abre como otra posible mirada. Quiero decir, este chico, 25 años, no quería realmente ir a trabajar a Venezuela, por eso tomó esa otra decisión. Y esto que digo, no lo digo arbitrariamente, lo digo por las decisiones que toma después. Cuando llega a Guatemala, le consiguen un trabajo de médico y él lo despacha y se pone a vender Cristos Negros en el parque. O sea, no quería realmente trabajar. Y además, donde más poesía va a escribir va a ser en Guatemala. La poesía en Guatemala se publicó en el 2007, si no me equivoco, y allí aparecen poemas escritos en Bolivia, etcétera, ¿no? Y incluso me parece a mí que hay una estética que yo la vincularía un poco a David Ledesma, que es un personaje que aparece y muy importante en Triángulo Fusser. David Ledesma va a ser un personaje
principal de la tercera parte. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en el momento en que en el 53, cuando el Che Guevara pasa por Guayaquil, si creemos que de verdad conoció a Pepe Guerra Castillo, Pepe Guerra Castillo tenía su grupo de teatro y en su grupo de teatro ya trabajaba David Ledesma. Entonces, de alguna forma, no sería muy extraño que esos 2 meses o ese tiempo en que este personaje, que no era el Che, que era Ernesto Guevara, que era un argentino que estaba más ligado a los beatniks para mí, más ligado a alguien que quería andar en la carretera, que quería aventuras, que quería incluso transformar su identidad, ¿no? Que esa persona se contactara con gente del teatro, con gente de la poesía, etcétera, y que por allí viviera las experiencias que quiso vivir. Entonces, es allí donde van a entrar estos vacíos, ¿no? Entonces, no solo estos vacíos, sino también estas cuestiones polémicas, ¿no? Por ejemplo, ¿y a qué me refiero? Me refiero al tema de las cartas, ¿no? Me refiero al tema de... Hay un cuento de Pedro Jorge Vera que se llama Las cartas del Che. Ese cuento de Pedro Jorge Vera está en La muerte siempre gana. Ese cuento, él se lo dedica a Ana Moreno. Tenemos que entender que según lo que se piensa hasta ahora es que el grupo del Che era solamente Ana Moreno, su esposo Fortunato Safadi y estos intelectuales de izquierda. Me refiero a Gil Gilbert, etc. Realmente, el círculo del Che, de los fragmentos que se pueden encontrar en su diario, no de los fragmentos que hay allí, se sabe que era Maldonado Renela, que es el que primero lo conoce, ya, que era Enrique Arbaiza, que está borrado de la historia, Fortunato, Ana Moreno, pero también Cristóbal Garcés Larrea vivía con él en la pensión, ¿sí? Y también está evidentemente Pepe Guerra, que publica la foto y que dice que lo conoció. ¿Ya? Y de allí se sumerge por todo este laberinto de posibilidades. Entonces, en ese cuento, supuestamente, dice Pepe Guerra en su libro, porque Pepe Guerra habla de este cuento en su libro, de que Maldonado Renela hurta 4 cartas que le manda el Che Guevara al grupo de Guayaquil agradeciéndole, porque gracias a él puede viajar, a Guatemala, puede seguir viaje, Panamá, Guatemala. Y que esas 4 cartas es la hurta porque él se enamora del Che en Guayaquil. Y como se queda enamorado del Che, pues decide quedarse con esas 4 cartas como si tuviera un tesoro supremo, ¿no? Como que las cuidara como con un celo, ¿no? Eso dice Pepe Guerra en su libro. Lo acusa a Maldonado Renela, lo acusa de ladrón y dice que Maldonado Renela no puede negar la foto que él tiene porque si no él lo va a acusar de homosexual. Así tal cual está en el libro. ¿Ya? Lo cual es totalmente escandaloso, porque empieza a girar todo alrededor de que algo está pasando aquí. ¿Qué pasó en Guayaquil? ¿Ya? ¿Por qué toda esta gente se pelea? ¿Sí? O sea, ¿por qué Pepe Guerra dice esto? ¿Por qué Maldonado Renela oculta las cartas y se queda en silencio? Las cartas nunca se han publicado. ¿Ya? Y realmente las cartas me parece a mí que sí existen, porque el Che cultivaba esta cuestión de manejar cartas. Ahora, conseguir las cartas me fue siempre imposible. No he podido conseguir las cartas. Sin embargo, la última pista me llevó hacia bueno, tendrás que leer el libro, pero él le entregó una carta a alguien más después, ¿no? O sea, esta cuestión de las cartas siempre están y siempre van a permanecer como algo, como una costumbre de Guevara, ¿no? En todo caso, empiezan todos estos personajes a aparecer, empiezas a hilar todo de una manera un poco más, se vuelve una ficción un poco escandalosa, ¿no? Pero sobre todo para mí, no solamente como lector, sino también como escritor y como poeta, me chocaba el hecho de pensar que había existido en Cuba pues toda una... en los 60 se habían creado las UMAPs, se había pues metido pues en campos de concentración, ¿no verdad?, a homosexuales, etcétera. Hubo toda una persecución que fue pues mundialmente criticada y que tuvieron que darle de baja a eso. Y pensar que esa misma persona que estuvo allá, quizás estuvo en Guayaquil, pues con un montón de amigos que lo ayudaron y que eran homosexuales y no tenía ningún problema en ese momento, no porque era otra persona, ¿no? Entonces allí la ficción, ¿no verdad?, empieza pues a volverse un poco escandalosa y me obliga a mí a tratar de cómo uno los puntos con todo esto de aquí. O sea, cómo descubro quién era esa persona de 25 años que pasó por aquí, que no se parece al que pasa un año, 2 años después, ni se parece al comandante, y tampoco se parece a quien de alguna manera estaba allí cuando había campos de concentración para disidentes y para homosexuales, ¿no? Que es un crimen, que ha sido un crimen hasta ahora terrible. Entonces, allí entra para mí David Ledesma con fuerza, porque David Ledesma va a Cuba, él era comunista, él manejaba un programa de radio en Guayaquil que se llamaba
Hola, aquí Cuba, creo que aquí Cuba, y recogían dinero para la isla, ¿no? Cuando recién había ganado la revolución. O sea, era alguien que creía mucho en esto, ¿no? Y cuando llega a Cuba, él se decepciona profundamente porque él se da con la persecución homosexuales. Él va a mirar esto allá. Él regresa y a la semana se suicida en Guayaquil. Entonces, el suicidio de David Ledesma tenía que explicármelo también, ¿no? ¿Verdad? Entonces, va a aparecer en la novela, en Triángulo Fusel. Entiendo que tú le dedicas esa novela a David Ledesma y a Reinaldo Arenas. Sí, ¿Estoy en lo correcto? Sí. La vamos a ver en octubre, esa novela. No puedo esperar a leerla, pero Ciudad Pretexto, que es parte de esta novela, que sí la pude leer, apenas la publicaste en el 2016, ya me da una pauta del tono, de toda del espíritu de la novela. Y lo que puedo decirle aquí a la audiencia es que no tiene para nada un tono detectivesco o como de muchos nombres, sino al revés. Es como poco a poco ir sintiendo que aparece el Che, que aparecen los personajes, en una fluidez, en una narrativa que, bueno, no la quiero explicar, la van a tener que leer, pero que en todo caso se da de una manera absolutamente viva, donde eso que tú dices que empiezas a justificar, llenar, explicar desde la ficción, es más real que la realidad. Y es totalmente verosímil. En ese sentido, encuentro un paralelismo, pues, con tu novela inspirada en la figura de Medardo Ángel Silva, El día que me faltes. Lo comentábamos el sábado. Yo tenía esta sensación de cómo habrás hecho la documentación de la novela basada en la figura de Medardo Ángel Silva. ¿Qué similitudes en esta búsqueda, en esta documentación, en esta investigación previa, en estas lecturas tan exhaustivas que tú realizas antes de ya sentarte a escribir el proyecto novela? Y entonces, por un lado, la pregunta sería, ¿hay paralelismos en ese proceso de documentación? ¿Cuáles serían las similitudes, las diferencias? Y sobre todo, ¿por qué habría el interés de ficcionar sobre dudas históricas? ¿No? Porque en este caso está la duda alrededor de la muerte de Silva y el misterio que revelas sobre la importancia de esos 2 meses, por otro lado, en la vida de el Che Guevara. Para quienes no han leído El día que me faltes, por favor, es increíble esta novela. Realmente yo creo que me la devoré en una noche. Yo, por supuesto, como todo el mundo que te persigue y te dice, Ernesto, yo estoy segura de que lo mataron. O sea, lo narras de una manera que es imposible creer algo diferente. Entonces, cuéntanos, sí. cuéntanos un poco este paralelismo en el proceso de documentación y por qué el interés de ficcionalizar en dudas históricas. Claro. O sea, creo que debe ser también que de alguna forma tengo todavía la cuestión de la carrera de periodismo un poco allí, ¿no? Que aparece. Me gusta mucho que la literatura juegue con esos momentos que no están, que están borrados o que pueden ser replanteados de la literatura. Me gusta la idea de que el lector termine el libro y diga, bueno, y esto de verdad pasó, y empiece a buscar y diga, sí pasó. Por ejemplo, en Ciudad Pretexto se habla de un cuadro de Bolívar. Se te fue el volumen un ratito, no sé si aplastaste sin querer, di hola. No, probablemente aplastaste sin querer el micrófono. Ahora sí. Perfecto. Te decía que en Ciudad Pretexto, por ejemplo, hay un fragmento, un pedazo, porque Ciudad Pretexto habla sobre, continúa tratando de contribuir a la figura de Guevara, de descubrir quién era la persona de 25 años. Por eso es que me parece que al final la propuesta de Triángulo Fusel es ver finalmente al chico de 20, por decir chico, o al hombre de 25 años que pasó por aquí, ¿no? ¿Verdad? Más que ver a un guerrillero, a un futuro guerrillero, vemos a la persona, ¿no? Con penas, con dudas, en su humanidad, en su huérfana humanidad, por decirlo así. Ya, pero hay un fragmento en el que, en esa parte, se encuentra con William Burroughs. Esto es ficción, porque William Burroughs, el escritor beatnik, él pasa en el 53 también. Entonces, me encantaba que pasaron el mismo año por Guayaquil y les creo este encuentro ficticio de una tarde. Pero ellos hablan en una bodega
empiezan a hablar y escuchan sobre que Bolívar había pasado, se había enfermado en Guayaquil y había viajado a la Isla Santay. Y aparece un retrato de Bolívar en la Isla Santay donde él está apuntando a un mapa que está en blanco. Y viene el cuestionamiento de para quién era el lienzo, qué representaba, estaba cercado en ese momento el Libertador, etcétera, ¿no? O sea, como dudas. Y alguien lo leyó y dijo, ¿sabes que yo fui a buscar el cuadro existe? El cuadro de Bolívar pintado por Antonio Salas existe. Claro, digo, sí, exacto, sí. Pero eso, que el lector vaya y busque pensando, me está bromeando esto el autor o es verdad. Y encuentra, dice, es verdad. Ahora, lo de Bernardo Ángel Silva, evidentemente, la novela iba, pues una novela de género negro, pero la idea era justamente indagar sobre su muerte. Ahora, leí pues evidentemente la biografía de Romeo Castillo y lo primero que te das cuando lees la biografía de Romeo Castillo es, uno, que el mismo biógrafo dice que no puede decir que él se mató, porque dice que la bala entra pues a 5 milímetros detrás de la oreja y nunca sale la bala al Ernesto, cráneo. después de esa explicación, ¿cómo pensar Que claro, que algo él no se diferente? mató así, o sea, es absurdo. Por eso, entonces, a ver, Romeo Castillo solo se le ocurre decir que para él está, Medalla Silva juega con el arma y como está jugando se le escapa. Pero si se te escapa la bala iría, te golpearía el cráneo, iría hacia la pared. No puede ir de atrás hacia adelante y menos quedarse alojada. Para mí es evidente que alguien dispara por atrás. Pero no solo eso, sino que en el parte, en todas las versiones que hay que están en el libro de Romeo Castillo, dicen que no tenía huella de pólvora en la mano. Dice que movieron el cuerpo, le limpiaron de sangre. En el parte que hace el fiscal que llega al lugar, es un parte totalmente racista. Dice, si no fuera por ciertos rasgos finos, estamos hablando de un negro. Y dice, era poeta. Cuando alguien dice lo mataron, dice, era poeta y pobre, ¿quién lo va a matar? O sea, así dice, o sea, se concluyó que era suicidio. Y aparte, pues, Rosamada, Rosamada, me parece que la madre y alguien más, hay alguien más en esa casa, ahorita no me acuerdo el nombre, que aparece todo en la novela. Sí. Son llevados pues a declarar y todo lo demás, ¿no? Lisandro, son llevados a declarar, pero nunca más aparece nada más, simplemente se termina eso como suicidio, se archiva y inmediatamente aparece esta historia que va tomando los diarios, que va cubriendo las salas de literatura, que después pasa a las aulas, que después lo dicen los maestros, que se repite en los periódicos y que pasa por décadas, que el poema El alma en los labios es su nota de suicidio. Un poema que él publica antes en un periódico. Segundo, ¿cómo un escritor como él no va a dejar una nota de suicidio? No deja nota de suicidio. ¿Sí me entiendes? Total. O sea, el público consumió su poema como su nota de suicidio y lo dio por hecho. Pero eso no es lo peor. Los dos casos se parecen en algo lo mismo, te voy a decir. Lo peor es que el gesto de Bernardo Ángel Silva, quizás mal leído por gente que siguió diciendo que se suicidó y lo romantizó. Romantizar el suicidio, o sea, el poeta que se mata delante de la madre y se dispara en la cabeza, ¿no? Otros poetas lo imitaron, como Chintón Santos. Fue y dijo, quiero hacer comer, y fue y se mató. Y otros poetas se han ido suicidando hasta los últimos poetas, que el Veraz y otros más. Tema que tú abordas en tus novelas. O sea, el gesto del poeta suicida que empieza con Bernardo Ángel Silva se sigue repitiendo hasta hace unos años. Y quizás viene de un error, que es lo más curioso. Ahora, lo mismo puede ser, ¿a qué me refiero? La gente quiso leer diarios de motocicleta como un diario, alguien que va a la carretera y descubre la pobreza y decide empuñar un fusil, cuando es una obra de ficción. Incluso el padre mismo lo dice, encuentra hojas a máquina dentro del cuaderno donde él estaba reescribiendo el diario. O sea, es una novela de autoficción, pero nadie la ha querido consumir así. La gente la ha querido consumir caprichosamente como un diario, como algo real, cuando no lo es. ¿Ya? Entonces, de hecho, te digo, o sea, hay un pasaje que se habla de una carrera de autos uruguayos en la que en el pasaje que el papá recoge, el Che Guevara con Alberto Granado se están robando unas botellas de vino y las están guardando, ¿no? Y luego la dueña se ha dado cuenta y les ha quitado las botellas. Ellos ya pensaban y no querían trabajar, eso lo dice. El mismo pasaje, escrito en Diarios de Motocicleta, dice, nos levantamos como los mayores obreros a trabajar temprano,
está convertido en otra cosa. O sea, ya está pasado por el tamiz de la ideología. El mismo texto. Entonces tú dices, bueno, es una autoficción, pero a nadie le interesa eso, ¿no? Entonces sí, me gustó en el caso de Leonardo Ángel Silva crear la duda, pero sobre todo si tú me preguntas a mí, o sea, me parece que hay un gesto terrible también en que la gente siga con facilidad, no solo repitiendo lo del suicidio, sino también tratando de romantizar un suicidio que quizás no lo fue. Sobre todo cuando el mismo biógrafo certificado, Abel Romeo, que todos lo hemos leído y que todos sabemos que es el biógrafo que habló con la mamá de Leonardo Silva, que recogió la documentación, él mismo lo dice en su libro. Él dice, no puedo decir que se suicidó, sino que se le escapó la bala, porque él no puede justificar el suicidio. Pero realmente a mí me queda claro que allí pasó algo más y que quizás eventualmente pues se podrá saber o no, pero simplemente quizás sí vale replantearnos un montón de cosas con respecto a la historia. Entonces ahí viene algo, ¿no? ¿Cómo haces novela? ¿Por qué vas a hacer novela histórica ahora? ¿O para qué, de qué te va a servir? Cuando puedes jugar con la ficción. Y por último, ¿no? Esto no se trata de, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, en mi novela, uno de los personajes le dice, cuando le cuenta esto a la periodista, le dice, pero Abel Romeo Castillo se queda callado porque él le está robando el poema Romance en mi destino. Ahora, ¿por qué dice esto mi personaje? Porque Romance en mi destino es el único poema de Abel Romeo Castillo que lo hace pasar a él a la posteridad y que tiene un ritmo, tiene una tonalidad muy próxima a la poesía de Miguel Ángel Silva y que no se parecen nada a los demás poemas de Abel Romeo Castillo. Ojo, esto lo dice mi personaje, esto no lo digo yo. Un periodista me contaron esto, que leyó esto y después que escribió un artículo y dijo, Abel Romeo Castillo le robó, y la familia de Abel Romeo Castillo llamó al periódico a quejarse. Entonces, claro, o sea, es diferente si un personaje de ficción lo dice. Entonces, por supuesto, la ficción te permite hacer esto, ¿no? En el caso de Triángulo Fusser, los chicos hablan, hay muchos más personajes. Por ejemplo, yo incluso recreo el viaje de Allen Ginsberg a Cuba como jurado del Casa de las Américas, que es un viaje que siempre me llamó la atención de Allen Ginsberg, porque a él le van a pasar un montón de cosas allí. Y entonces aparece Allen Ginsberg. Ya antes hemos visto Ciudad Pretexto a William Burroughs. Entonces las décadas se van mezclando también, ¿no? Y tienes toda esa posibilidad de ver, pero sobre todo también lo que me interesaba, y esto es algo que va a atravesar todo el libro, de cabo a rabo, eran los crímenes de odio que ocurrieron en Guayaquil, en el Guayaquil de los 90, ya cuando se secuestraba y se mataba a transexuales y travestis, y que se van a empatar de alguna forma con los crímenes de las UMAPs también más allá. ¿Verdad? O sea, va a estar ahí atravesado. Es algo que siempre me llamó la atención, siempre me generó pues pavor, por decirlo así, ya, y que de alguna forma... Te quiero contar algo. Hay Ah, muchas personas que están escribiendo, que están comentando, entonces quiero dar paso también sí, como dale, a dale. esos comentarios. Te quería comentar que algunas personas dicen sí, que qué interesante que hayas escrito sobre el Che, porque les parece un personaje muy complejo, muy, digamos, polarizado, o sea, o que polariza, mejor dicho. Entonces, simplemente esos comentarios de que qué bien escoger y qué interesante y qué problemático también escribir sobre el Che. Otra persona te escribe, eh, si te interesó sobre Medardo Ángel Silva, si te ha interesado saber un poco más de él. Por ejemplo, si dejó descendencia, algún tema relacionado a la descendencia. Otra persona te pone, ¿por qué escoges a estos personajes? El Che, Medardo Ángel Silva, ¿por qué? ¿Qué te motiva a escoger estos personajes? ¿Qué Yo te creo que, inspira? Aquí yo creo, Pocha Granja pregunta cómo se llama el libro. Eso yo le respondo primero. Pocha, qué gusto. Hola, encantada de tenerla aquí. Estamos hablando de la trilogía Triángulo Fusser, que es la suma de 3 novelas que hemos estado comentando y que abordan al personaje protagónico, el Che Guevara, entre otros temas. Y la de Medardo Ángel Silva es esta novela que se llama El día que me faltes. El día que me faltes ya fue publicada y Triángulo Fusser será publicada por Seix Barral en octubre de este año. Ahora sí, ya, Ernesto, te dejo o con tu sea, respuesta. o sea,
yo creo que la historia desaparecida del Che Guevara en Guayaquil debe ser una de las mejores historias que tiene la ciudad. Creo que tratar de dar con ella es dar con la forma en la que la ciudad se engulle a sí misma se disfraza, se miente. Yo, por ejemplo, creo que te conté, intenté hacer un documental al respecto que quedó truncado por la pandemia. Entrevisté a un historiador, tenía la otra versión, la versión de Ana Moreno, Fortunato Safadi, la gente de izquierda. Entrevisté a otra persona que es la persona que había peleado para que no quitaran el busto del Che en las Peñas. Me terminó diciendo que el Che Guevara había curado niños en las Peñas. La gente no tiene idea realmente. Por ejemplo, el Che Guevara sabía de alergias sobre todo, no sabía de medicina. Y esto no lo digo yo, lo dice él en su diario. Ya, en su diario lo dice. De hecho, le molesta en México y lo dice. Y la palabra creo que usa es me emputa, no saber nada más que de alergias. Él había trabajado con un alergólogo, con el doctor Pisani en Buenos Aires. Entonces él no sabía mucho de medicina. Por eso cuando llega a Sierra Maestra va a fundar un periódico. Su perfil era predominantemente literario. Era un poeta, evidentemente quería ser un poeta y no lo pudo ser. Y eso también es la faceta que me interesaba vincular, que apareciera, que emergiera allí, ¿no? También, por ejemplo, ¿quién era él? ¿Por qué estaba viajando así? ¿Cuál era el desasosiego en su casa? Tenía una relación, los padres estaban atravesando una relación tortuosa. O sea, alejar el mito, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el busto que está en las Peñas, no le hace justicia no solamente a él, sino a la ciudad tampoco, porque la persona que pasó por aquí tenía 25 años, no tenía ni el pelo largo ni barba, no era guerrillero, era alguien graduado de medicina que estaba viajando para ir a trabajar a Venezuela. Todavía no sabía que iba a ser guerrillero siquiera, ¿ya? Pero allí está ese busto, que encima no se le parece un poco como Bob Marley, algo así, ¿no? Pero no es la primera vez que estas cosas pasan en la ciudad. Ese busto lo aceptó, si no me equivoco, Guillermo Chan, cubriendo a Jaime Nebot. O sea, el Partido Social Cristiano fue el que autorizó ese busto. Luego de que hubo un debate por años, no sé si te acuerdas ese debate que hubo que no dejaban desembarcar la escultura de León Febres Cordero y que ellos no dejan, entre Correa y Nebot. Entonces, toda esa discusión al final parece que era toda una película, ¿no? O sea, una cosa así. Entonces, Guayaquil tiene estas cosas, ¿no? Y también viste que está lo del pues el hemiciclo de la Rotonda, Bolívar y San Martín, ¿no? Este monumento del que William Burroughs habla en su novela Queer, y yo lo pongo en el epígrafe de Ciudad Pretexto, la segunda novela, ¿no? William Burroughs es la única persona en 1953 que se para ante el monumento y dice, aquí está el libertador tonto con este de acá, y ambos parecen maricas, son tan escandalosamente maricas, algo así dice él, ¿no? O sea, él ve las esculturas y las ve inmediatamente como amaneradas, ¿no? Y lo pone en su novela, ¿sí? Y me parece extrañísimo porque evidentemente sí hay pues toda una historia detrás de ese monumento, que nadie en Guayaquil lo ve. Pero vamos más allá. No sé si tú te acuerdas que hay por ahí un documental de George Febres, un texto sobre George Febres, donde lo entrevistan a quien trabajaba en el archivo histórico, al que era el director. ¿Tú te acuerdas? El director, este señor, no me acuerdo el nombre. Bueno, y él dice que en su época perseguían a los homosexuales y los agarraban y los tiraban al río, detrás del monumento de Bolívar de San Martín. Entonces yo digo, o sea, primero, ¿qué pasa con Guayaquil y su homofobia, no? Y segundo, sí, ¿qué pasa con sus monumentos también, no? Todos también, ¿qué representan? ¿Qué dejan de representar todo el tiempo, no? También está la historia esta de si es Montalvo o no es Montalvo, si es Olmedo o no es Olmedo, perdón. Ya, que uno dice que es Lord Byron, etcétera, ¿no? O sea, entonces, por allí me parece también que existe eso, pero también hay una cosa muy rara con Guayaquil, que es todo de alguna forma lo va desapareciendo. Por ejemplo, te doy dos ejemplos. Cuando arranca Triángulo Fusser, arranca con la historia de otro poeta que incursionó en la política que pasó por Guayaquil. Ya. Este poeta que incursionó en la política y que pasó por Guayaquil es este poeta mexicano. Ay, para que veas que mi memoria ahorita está, caramba. Bueno, no me acuerdo ahorita, pero bueno, él fue embajador en Perú, es un poeta famosísimo, ahí tengo el libro de él. Ya, fue embajador en Perú y lo mandan a Guayaquil a abrir un consulado. Él no abre el consulado en Guayaquil,
sino que lo que él hace es que se entra en contacto con Benjamín Carrión y empieza a organizar el Partido Comunista. ¿Sí? Él escribe un poema, Gilberto Owen, él escribe un poema que se llama Mundo Perdido, Gilberto Owen. Mundo Perdido lo escribe en Guayaquil, cuando estuvo exiliado de Perú por meterse en las elecciones en Perú de parte de los apristas, etc. Lo mandan los mexicanos a Guayaquil. En Guayaquil no hace la embajada de México, sino que se pone más en política ecuatoriana y escribe Mundo Perdido, y Mundo Perdido desaparece. Es el único poema de Gilberto Owen que no está en ninguna antología de él. He leído todo lo de Gilberto Owen, he buscado Mundo Perdido, tengo años buscando Mundo Perdido y no existe. El poema que escribió en Guayaquil, Guayaquil se lo tragó. Y ahora vamos, el encuentro entre Bolívar y San Martín nunca se supo qué pasó. También la historia se lo tragó. Y el paso del Che Guevara por Guayaquil, también la historia se lo tragó. Entonces, ¿qué pasa con Guayaquil, no? Pero fíjate en esa memoria, mira lo que pone Pocha Granja en este momento. Ella dice, el Che era muy amigo de Anita Moreno. Ella vivía al lado de mi casa cuando yo tenía 15 años. Eso pasa mucho en la historia Gracias, Pocha, por compartir esto. Qué interesante. Pero claro, es que nuestra historia también va surgiendo de esto. Era mi amigo, la conocía, la vecina. Así se construye mucho nuestra historia también, claro, ¿o qué opinas? Claro, de hecho, Ana Moreno es personaje de la novela. Claro. O sea, sí, se construye así, pero me parece también que hay una forma un poco a ratos caprichosa sobre todo una ciudad como Guayaquil, que va borrando su historia y simplemente... El Prito decía Wellington Paredes, ese era uno de los que tú querías mencionar. ¿De qué? Wellington Paredes, en relación a uno de los nombres que te olvidaste. No, de los historiadores. No sé. No. El poeta que me he olvidado, yo lo dije, Gilberto Owen, el mexicano. No. Aquí dice Wellington Paredes. Ya. Bueno, ok. No, el tema es, por ejemplo, tiene que ver con cómo no existe la preservación también, viste, de la casa de Bernardo Gil Silva, de la casa de David Ledesma, ¿no? Por decirte, por mencionarte dos poetas importantes, ¿no? ¿Por qué no existe esa idea de preservar la ciudad, pero sobre todo la memoria, ¿no? de ciertos personajes, o sea, no existe eso, ¿no? Entonces la ciudad se va transformando y en la novela aparece eso también, como esa imposibilidad de que la ciudad siga siendo la misma y que también hay cosas y hay historias caprichosas que se van borrando o se las van trastocando de cierta forma o de cierta manera, ¿no? Entonces, una es esta historia, ¿no? Por ejemplo, la historia de Guevara a los 2 meses en Guayaquil. Incluso hay un documental que tú puedes ver en Netflix de Paco Ignacio Taibo, que es otro de los historiadores, pues, de los más importantes biógrafos del Che Guevara. Él y John Lee Anderson son los que, digamos, los avalados desde, creo que por la familia de Guevara, ¿no? Y yo le pregunté a él por qué se saltaba la parte de Guayaquil y no me supo contestar. La parte de Guayaquil está saltada. O sea, nadie la menciona mayormente. Y yo pienso que no se la menciona, no creo que por tanto desconocimiento, sino también porque allí hay un agujero que te permite por primera vez quizás mirar a la persona. ¿Sí me entiendes? No al héroe entre comillas, o sea, no al mito, sino a la persona. O sea, una persona que está viajando y que no quiere ir a trabajar, que le mienten cartas al papá, que de pronto se mete en Guayaquil y se empieza a perder con poetas, se empieza a perder en una noche en Bohemia y que no le dice a los otros argentinos con quién anda, ¿no? Y que él hace sus fiestas y sus bohemias por separado, él solo, ¿sí? ¿No? Y luego, pues, toma camino y se va para Guatemala, sigue vagando en Guatemala y se encuentra con estos guerrilleros, ¿no? Y en México conoce a Fidel Castro y cambia. Para mí es evidente que lo más difícil que había para construir esto era cómo encontrar a la verdadera persona, a la verdadera persona de 25 años y cómo limpiarlo un poco de todo ese ruido que había alrededor, que era el mito. Y creo que al final se lo consigue. Creo que evidentemente es una ficción, no es una novela histórica, pero que tiene una documentación enorme que me tomó muchísimo tiempo, ¿sí? Pero que me llevó a entender un poco quién era él y creo que el lector se va a quedar finalmente con eso. Va a poder mirar al joven que pasó por aquí, va a poder entender cuál era la realidad que tenía, ¿no? Y poder entender también un poco que a veces
que a veces la historia está escrita por gente que tiene, pues, evidentemente sus tendencias y la va marcando. Sin embargo, allí es donde entra la ficción a darnos estas posibilidades, ¿no? De cubrir estos espacios y darnos otra mirada, como lo de Mirarnos el Silva. Yo te digo, no solo tú, hay un montón de gente que me ha dicho después de leer esa novela que ya no cree que se suicidó, ¿no? Y me parece increíble que una novela pueda hacer eso, ya porque es una novela, o sea, ¿sí me entiendes? Pero Las se pueden equivocar. o sea, es una novela y uno lo tiene claro y sabemos que no hay, pues, finalmente todo queda en el misterio, tu propuesta sigue siendo quedarnos con el misterio, abrirnos más hacia la perspectiva del misterio, entender también que la perspectiva histórica es cuestionable, que la perspectiva histórica tal como la hemos recibido, canónica, única, vertical, responde a intereses y también es un poco una ficción quizás, pero en todo caso lo interesante es que nos dejas con más preguntas, nos dejas con nuevas propuestas que no son descabelladas ni son traídas de una fantasía, que son absolutamente fundamentadas en todos los casos desde la historia. Entonces, cuando las personas sostenemos que quizás dudamos, es una duda posible, es una duda válida. Y me parece correcto que la literatura nos lleve a eso, a cuestionar, a revisar, a repensar, no a una verdad absoluta, porque ya hace rato sabemos que eso como tal no existe. Hay algunos comentarios que te están poniendo, por ejemplo, en el viaje a Guayaquil y su relación con los homosexuales, cambia la figura del macho alfa del mito, eso te comentan aquí. También te comentan que eso nos suele pasar a los poetas, perdernos en Guayaquil, me he reído. Es verdad, sí. Sí. Guayaquil es verdad, Guayaquil ha de haber sido la perdición de alguna gente. A ver, hay una cosa muy curiosa. Por ejemplo, hay una entrevista que le hace José Sterninger a Ana Moreno. José Sterninger pasa por Guayaquil y le hace una entrevista que está en la página de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. Y en esa entrevista, Ana Moreno le dice que el Che Guevara nunca le escribió una carta que le prometió. Le miente, le niega lo de las cartas, a pesar de que, como te digo, Pedro Jorge Vera le dedica un cuento a Ana Moreno y que se llama Las cartas de Che, donde habla de las cartas que Che les manda a ella y que se las roba a Maldonado Renera. En todo caso, le cambia el nombre a Maldonado Renera en el cuento. Ella le dice algo muy curioso, que para mí es Ana Moreno dejando un guiño para que la historia pueda abrirse. Para mí ese guiño de Ana Moreno y la foto que deja Pepe Guerra es lo que abre la historia. ¿Qué dice Ana Moreno? Dice que le llegan unas camisetas de nylon de una tía de Estados Unidos, que eran camisetas muy coloridas, pero que eran de mujer. Y que Che le dice que le dé una y se las prueba. Y le dice, pero son de mujer, ¿a qué importa? Se lavan y son estupendas. Y se ríen. Eso dice ella, lo cuenta en la entrevista, está ahí en la UNAM, la página. O sea, estamos hablando de que Che se está poniendo una camisa de mujer y que le gusta la camiseta y que le pide que se la regale. Y ella se la regala. Esa entrevista se la hace José Sterninger a Ana Moreno en los 90, cuando pasa por Guayaquil, y está subida en la página de la UNAM. Nadie la ve, pero si tú vas uniendo los puntos, pues vas encontrando las cosas. Para mí, allí es donde ella deja, para mí es como, ella está dejando algo para que, es como contar medio chiste, por decirlo así, ¿no? Porque, ¿por qué tendría que decir eso? ¿Por qué tendría que contar esa anécdota curiosa, tan curiosa? Sobre todo de un macho alfa, como acaba de decir alguien que comentó. O sea, ¿por qué poner a este guerrillero, pues a este, que todo el mundo, la imagen de este hombre aguerrido, etcétera, poniéndose camisetas de mujer, probándose en la sala de su casa y pidiéndose que les quiere llevar una? Pero eso hace Ana Moreno en la entrevista. ¿Sí me entiendes? Así es. Muchas gracias. De verdad, es una locura. Nosotros estamos como muy a la expectativa de leer ahora sí esta trilogía. Entiendo que en octubre llega a Guayaquil. Cuéntanos un poco qué esperar, cuándo la podemos conseguir. ¿Viene directo? ¿Cómo es la cosa? En octubre empieza a circular, o sea, ya por Seis Barral en Bogotá. Asumo que llegará un par de semanas después acá. Yo lastimosamente ya no voy a estar acá, porque me tengo que ir a Chile por lo de la beca. ¿Cuándo te vas a tu beca? En octubre, ya en la primera semana ya estoy allá. Entonces, pero yo asumo que por febrero o marzo del otro año, pues estaremos presentando el libro en Guayaquil, Quito, etcétera, ¿no? Es una novela, pues como digo, bueno, que me ha costado un montón, en el sentido de todo este tiempo,
sobre todo, pues te imaginas conversaciones interminables. Hay una cosa con esa novela que es una novela que, aunque está terminada, quizás nunca esté terminada. Quiero decir, siempre seguir encontrando más información, y siempre puedes seguir generando más información con respecto a todos esos espacios casi borrados por donde el personaje cruzó, países, personas con las que conversó, etcétera, ¿no? Entonces, es muy curioso esto, ¿no? Y te vas a dar cuenta cuando lo leas, sobre todo la última parte, que sigue agregándose información, sigue apareciendo información de alguna forma, ¿no? Entonces, veamos qué ocurre, ¿no? Interesante. De verdad, bueno, hemos llegado ya al final de este en vivo. Por tiempo tenemos que terminar. Bueno, pues ha generado muchísimos comentarios. Muchísimas gracias a todos por la participación. Eh, eh, Solamente aquí, como último comentario, así es, Milton, yo también me quedé con esto por decir, ¿no? Que Medardo Ángel Silva, antes de su supuesto suicidio, viajaba a París, adjunto cultural, eso también lo menciona Ernesto en la novela. Entonces, verdaderamente hace menos creíble todavía que una persona que está a punto de cumplir su sueño de ir a Europa se suicide. Así que sí, muchas gracias, gracias por sus comentarios. Nos alegramos tanto de que les haya parecido